¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de En Primer Plano aquí en el canal de la ciudad. Seguramente los problemas cotidianos, lo decimos siempre esto, ¿no? Y lo reiteramos. Los que tenés vos, los tenemos nosotros también, ¿no? Es la economía, la inflación, todos los problemas que tienen que ver con nuestra calidad de vida. Y son lo que ocupan gran parte de la agenda mediática. Pero hay otros temas que no están en la conversación pública diaria, no están tan metidos entre nosotros, pero que tienen que ver, y mucho, con eso que te decía antes, con una mejora o con poder o proponernos mejorar nuestra calidad de vida. La ciencia y la tecnología es uno de ellos. Hoy vamos a hablar un buen rato con alguien que, además de tener conocimientos aprobados en el tema, de tener una gran experiencia en la gestión, tiene un condimento político. Uno podría decir que él resume en persona y como funcionario a alguien que pudo romper la grieta, porque fue ministro de Ciencia y Tecnología de Cristina Fernández de Kirchner y lo fue de Mauricio Macri, en una continuidad. De su experiencia en la gestión, de cómo está la ciencia y tecnología, de qué hay que hacer para que esté mejor, nos vamos a meter en esta linda charla que vamos a tener con el doctor Lino Barañao. Lino, bienvenido. Gracias, un placer estar acá. Gracias por venir. Bueno, hay una anécdota que dice que, te voy a tutear, vos, Sí. vos la convenciste a Cristina Fernández de Kirchner de tu propuesta de política de ciencia y tecnología con la idea de la pasteurización de la ciencia y la tecnología. Bueno, la idea que venía de Luis Pasteur, ¿no? Sí. Relacionar lo básico con la productividad, algo así, ¿no? Tiene que ver. ¿Por qué no lo explicás? Sí, en primer lugar, un poco esta era parte de mi estrategia. Yo quería, por lo menos, ser secretario de Ciencia y Técnica. Entonces sabía que había una reunión en el consulado argentino en Nueva York, que iba a haber científicos y demás. Bueno, me arreglé para estar ahí y me iba a presentar a Adrián Paenza, que yo conocía. Y yo tenía una estrategia, yo la venía siguiendo. Cristina me había hecho la siguiente composición. Digo, esta mujer no hay nadie que la haga reír. Si la hago reír, estoy adentro. Y me acuerdo que primero estaba recorriendo y había unas fotos de unas células. Y ella comenta, no, porque yo estuve en Harvard con dos argentinos que me mostraron el núcleo del citoplasma. Yo estaba por ahí pasando y digo, que una candidata a presidenta sepa lo que es el núcleo del citoplasma, digo, es un cambio. Y me miró como diciendo, ¿y este quién es? Y después cuando me toca exponer, habían expuesto una cantidad de científicos, y había que contar qué era lo que uno pretendía de la ciencia. Y yo digo hay que pasteurizar la ciencia argentina, que no es esto de calentarla y enfriarla para eliminar elementos nocivos, sino volver al tipo de ciencia que hacía Luis Pasteur. Luis Pasteur no solo sentó las bases de la microbiología moderna, demostró que no había generación espontánea, que todo microorganismo venía de otro, sino que solucionó el problema de la rabia, la rabia, y el tema de la conservación del vino. Entonces, él demostró que para solucionar problemas concretos había que hacer investigación y había que avanzar tal vez en preguntas que la pura imaginación no hubiera formulado. Él partía de interrogantes que venían de la problemática de la producción. ¿Y esto por qué? Porque él no era un aristócrata como los científicos que había en Oxford. Relacionar los resultados de la investigación inmediatamente con la producción. Claro, y trata de superar esta grieta que hay entre ciencia básica y ciencia aplicada, diciendo que lo que hay que hacer es ciencia básica inspirada en el uso. Es decir, yo tengo que avanzar en mi conocimiento de la realidad, pero pensar para qué puede servir esto que estoy haciendo. Claro. O tomar un problema de la realidad y ver si hay algún interrogante que yo pueda resolver. Y esto, sobre todo en países en desarrollo, esto es fundamental, porque si no, seguimos haciendo la ciencia que se hacía a mediados del siglo XX, que era la ciencia básica para aumentar el conocimiento académico, que estaba muy bien porque no había estructura científica en el país. Y cuando USAID crea el CONICET, pone énfasis en hacer investigación pura, si se quiere. Pero ya en la segunda mitad del siglo XX quedó claro que esa investigación tenía que estar acoplada efectivamente a problemas productivos. Y eso se veía en Estados Unidos, se vio después más tarde en Corea del Sur, que creció sobre la base de la inversión en investigación. Y es algo que en Argentina costó mucho porque hubo que encarar todo un cambio cultural, porque esa impronta de USAID, que lo importante era la ciencia básica, pervadía en el tiempo y
se descalificaba, sobre todo en CONICET, aquellos a los que hacían transferencia, que se vinculaban. Por eso cuando tuve la oportunidad de empezar primero como presidente de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, es la que financiaba, y después como ministro por 3 periodos, mi actividad estuvo centrada en tratar de producir este cambio cultural. Es decir, está muy bien hacer ciencia básica, pero tenemos que pensar en los problemas del país. Tenemos que tratar de que esta inversión que hace el ciudadano común con mucho esfuerzo en generar nuevo conocimiento le vuelve de alguna forma. Y generalmente en el discurso académico de las universidades y demás, dice, bueno, la ciencia y tecnología se desarrollan a servicio de los problemas de la sociedad, pero nunca se explicita qué es eso. Y la sociedad argentina tiene 2 problemas muy sencillos, es generación de divisas y generación de empleo. En los países en desarrollo es la ciencia y la tecnología la que satisfacen esas 2 demandas. Países como Israel, como Corea del Sur, Estados Unidos, Alemania, exportan valor agregado, no exportan materias primas, que es lo que seguimos haciendo nosotros. Entonces tenemos que hacer que el sistema científico esté efectivamente acoplado a la producción. Y eso, afortunadamente, es algo que ya está ocurriendo. En todos los países llevó mucho tiempo ese proceso de Hoy está ocurriendo sobre todo en el sector agroindustrial, ¿no? Por ejemplo, durante su gestión se investigó y se patentó, creo que una semilla de trigo que resiste, por ejemplo, la sequía. Exactamente. ¿No? Eso es algo importante, porque eso sí es investigación básica relacionada con la productividad y con la necesidad. Hoy estamos atravesando una sequía enorme, hoy es una utilidad... Y eso es el caso claro de esto que acabo de decir de la pasteurización. ¿Cómo empezó eso? La doctora Raquel Chan, de la Universidad del Litoral, estaba estudiando genes de las plantas, tomó un gen del girasol y se lo puso en una plantita que se usa en los laboratorios, que se llama Arabidopsis, y vio que con ese gen la plantita aguantaba más la sequía. Entonces pensó, bueno, esto está muy lindo, publico un trabajo, pero si esto lo pongo en una planta de interés agronómico, como puede ser la soja, como puede ser el trigo, esto tiene una importancia económica mucho mayor. Entonces se estableció un contacto con Bioceres, que es una empresa creada por productores agropecuarios de Rosario en particular y de Santa Fe en general, que tomaron esta iniciativa. Este hallazgo se patentó, que es lo que hace el CONICET, protege la propiedad intelectual, y después la empresa tiene que hacer toda la inversión necesaria para probarlo en el campo, lograr la aprobación, lograr abrir los mercados de exportación, que es lo que viene ocurriendo desde ese momento. Hay un debate, ¿no, Lino? Perdón, hace un tiempo hay un debate sobre el tema de la patente de las semillas, ¿no? Las semillas son, bueno, es la naturaleza. Yo no puedo patentar una semilla de soja normal, no la puedo patentar porque es algo que aporta a la naturaleza. Pero si tiene un componente agregado que lo hace distinto, yo puedo patentar ese componente con esa fórmula. O sea, yo no digo el Estado, el investigador, pero hubo un debate, ¿no? Al respecto. Hay un debate, y sí, digo, eso es como vos decís. Lo que existe en la naturaleza y los organismos vivos como están, no se pueden patentar. Ahora, si yo introduzco una información adicional, o si mejoro, después de años logro una soja que por mutaciones espontáneas, porque digamos, las mutaciones ocurren naturalmente en cualquier lugar y uno tiene que tratar de encontrar la variedad que tiene algo que sirve. Pero yo ahora con la biotecnología puedo introducir directamente lo que a mí me interesa, no esperar a que durante cientos de años haya mutaciones y aparezca esa planta porque no nos da el tiempo. Y ahí sí se puede patentar. Entonces, ahí se puede patentar porque lo que yo estoy patentando es la pieza de información que yo introduje. ¿No? Lo que estoy protegiendo es eso. El tema es que el debate es sobre por qué el productor no puede comprar la semilla y seguir plantándola una vez que la pagó. Claro. Porque él paga por el uso instantáneo de esa semilla, por esa cosecha. Después, si lo quiere seguir usando, tiene que volver a pagar. Un ejemplo que ponen las empresas de tecnología, que es el SADAIC. Digo, uno hace una fiesta y paga los derechos de las canciones que pasó. Si hace otra fiesta, tiene que volver a pagar. No se compró todas las canciones de Luis Miguel de por vida. Claro. ¿No? Entonces, eso de alguna forma ayuda a entender por qué hay que proteger eso. Porque si no hay poco incentivo para que una compañía semillera siga mejorando. Siga mejorando porque entonces, si no abre un mercado que se le cierra inmediatamente. Hay un punto intermedio, que el pequeño productor pueda usar esa semilla por varias cosechas, que finalmente en 3 o 4 años va a aparecer una nueva y va a volver a comprar. No hay un riesgo en eso. Pero además nadie lo está obligando. O sea, si él quiere seguir
plantando la semilla de poco rendimiento o que no tiene resistencia a la sequía, que es la que está disponible, y la quiere seguir reproduciendo él, no hay ningún problema. Ahora, si quiere la variedad que ha sido mejorada y que ha habido todo un costo de desarrollo atrás, tendrá que pagar por la propiedad intelectual asociada a esa semilla. ¿Y qué pasa? Me interesa el tema. Venía para acá al mediodía, mi esposa es médica, y hablábamos de esto, ¿no? De la patente, de la propiedad intelectual. Yo le contaba el caso de la semilla. Ella me decía, ¿qué pasa si un científico descubre una enzima, por ejemplo, en el cuerpo humano? Descubre esa enzima, pero está en el cuerpo humano. Pero no, por supuesto no la puede patentar, pero si descubre que el efecto, una teoría sobre el efecto de esa enzima sobre el cuerpo humano, ¿puede llegar a ser patentado por un laboratorio, por algún cuerpo médico? La enzima tal cual está en el cuerpo humano no es patentable. No puede registrarlo como fármaco. Ahora, si la modificó, si le cambió unos cuantos aminoácidos, hizo que esa proteína dure más en la sangre y sea más efectiva, sí. O si hace lo que se llama anticuerpos monoclonales, un anticuerpo que se diseña para atacar un virus en particular o un tumor en particular, pero es algo creado en el laboratorio después de mucha selección, eso sí se puede patentar. ¿Pero qué se puede patentar? La secuencia, sí. Y que es lo que permite hacer esa proteína. Es decir, hoy uno teniendo la secuencia en una computadora puede armar un ADN, se lo pone a una bacteria, a una levadura y le produce esa proteína. Pero uno no la puede usar libremente si no ha pagado eso. Y eso es importante porque si no, lo que ocurría en Argentina antes de que produjéramos este cambio cultural es que la gente publicaba todo y lo regalaba. Entonces publicaba trabajos y está demostrado que muchas compañías del hemisferio norte generalmente tomaban esa información y decían, bueno, vamos a estudiar esta proteína que este señor de Argentina estudió hace tanto tiempo. La vamos a modificar y ahora la patentamos. Lógicamente, el argentino no tiene mucho derecho a protestar porque él la publicó, él quería contribuir al conocimiento universal, pero le ahorró a esa compañía toda la investigación básica que pagó el Estado argentino. Y un país como Argentina, que necesita imperiosamente desarrollarse, no puede regalar información. Y eso es lo que tratamos de introducir en la mente de los investigadores durante todos estos años. Es muy interesante esto. Y uno se mete, por ejemplo, en los investigadores actuales. Uno va al CONICET, ve las becas de investigación, cómo están distribuidas, y más o menos debe haber un 25, 27, 23% entre ciencias biológicas, ciencias exactas, ciencias anatómicas, o sea, dentro de todo lo que tiene que ver con este tipo de ciencia del conocimiento, pero por ese lado. Pero hay un 2%, no más, 3 quizás como mucho, en tecnología. Así es. Y esto viene desde hace rato, digamos. No hay una falla ahí, digo, por ejemplo, en ciencias sociales hay muchas becas de investigación. No sé, yo he visto algunas becas de investigación en ciencias sociales. A ver, puedo hablar del desconocimiento y soy periodista, pero que no me parecen tan necesarias como desarrollar investigadores en tecnología. Por el mundo actual, ¿no? Sí, acá ocurrió una deformación, porque en los años, fines de los 50 del siglo pasado, cuando se planteó el esquema, dije, bueno, vamos a tener un CONICET que se dedica a la promoción de la investigación básica. Vamos a crear un INTA, un Instituto de Tecnología Agropecuaria para el agro y un Instituto de Tecnología Industrial para los desarrollos industriales. Lo cual era perfecto, y al principio todos tenían su presupuesto y podían incorporar personal, y crecían y digamos, cada uno cumplía su función. Entonces había el INTA desarrollaba nuevas variedades para cultivar girasol, maíz, lo que fuera. El INTI hacía desarrollos que se aplicaban después de las pymes. Pero con el tiempo lo que ocurrió es que los presupuestos fueron bajando y más grave aún, el único instituto que pudo seguir manteniendo incorporación de personal todos los años fue el CONICET. Entonces el CONICET se fue hipertrofiando, pero no cubría esa función de transferencia tecnológica que tenían el INTA o el INTI. Es más, muchos investigadores de CONICET se fueron al INTA y ahí hicieron hallazgos importantes, digamos. Pero el INTA no podía incorporar personal con la misma facilidad que lo hacía el CONICET. Pero el CONICET mantenía esa impronta, decía, nosotros somos un instituto de investigación básica y tenemos que ser equitativos de ciencias sociales, pero una expansión del CONICET sin un planeamiento estratégico no termina siendo una burocratización. Obviamente, bueno, ese fue el motivo que me gané la antipatía de mis colegas investigadores, pues no puede seguir creciendo indefinidamente el CONICET.
porque hay que tener más investigadores. Sí, más investigadores, pero distribuidos en forma más equitativa. Si uno ve cuántos investigadores básicos por millón de habitantes tiene Argentina, en función además de su PBI y demás, estamos casi mejor que Corea del Sur. Pero Corea del Sur, que es una estrella de la tecnología, invierte mucho más en transferencia tecnológica, en nuevos desarrollos, nuevas patentes. Y recién ahora, después de un tiempo, está haciendo un poco de investigación básica. Entonces, lo que hay que hacer es equilibrar esto, mantener el núcleo de investigación de excelencia, que innove, que mueva la frontera de la ciencia, porque sirve como país decir tenemos premios Nobel, tenemos investigadores, miembros de la Academia de Ciencia, porque nos muestra como un país distinto. No somos un país bananero, claro, sin menospreciar. Sí. Somos un país que tiene alta tecnología. El problema es cómo la aprovechamos. Pero el CONICET, digamos, las becas de investigación para profesionales, todo lo que hace el CONICET, ¿no paga también las consecuencias de algo que viene, lo digo como pregunta, no como afirmación, porque yo tengo dudas también al respecto, de una mala formación o administración del sistema de educación superior? Yo me considero un reformista, estoy a favor de la gratuidad absoluta en la universidad pública y siempre defendí el ingreso irrestricto. Pero en los últimos años me empecé a preguntar si el ingreso irrestricto le hace bien a la universidad pública. Doy como ejemplo, hace un par de años, en el último anuario educativo que se publicó en Educación Superior, había, creo que de la cantidad de graduados ese año, casi el 60% eran cientistas sociales. Había solo 5, me alcanzan con esta mano, ingenieros hidráulicos. Estamos construyendo represas. Digo, bueno, es un problema. No deberíamos también encarar ahí esto que dice usted, que decimos, Lino, respecto a equiparar las becas de investigación para desarrollar otras áreas de investigación básica. También pasaría con las carreras de grado. A lo mejor hay que incentivar o hay que ponerle un cupo a algunas carreras e incentivar otras, ¿no? Es que en gran medida esa deformación o ese desequilibrio que existe se debe al problema de formación de matemáticas. La gran mayoría de los que entran a las ciencias sociales es porque odian las matemáticas y porque no se las explicaron bien. Yo puedo contar un caso concreto. Mi hija está en el secundario, en un colegio muy humanístico, maravilloso, hace el curso de ingreso a la CBC, saca 0 en la primera prueba de matemáticas. Imaginás el dolor de padre científico. Y no sabía multiplicar fracciones. Doctor en químicas, Lino Barañao. Fue a una academia por 2 meses y se sacó 10 y 10. Pero porque no le habían explicado, no era que ella pensaba que estaba negada en eso y después hizo diseño gráfico, hizo computación y le va muy bien. Pero no se enseña bien la matemática y no se enseña para qué sirve la matemática. Se enseña matemática como si estuviéramos enseñando griego antiguo. Cuando a nivel mundial eso ya cambió y se muestra cómo la matemática nos sirve para resolver una cantidad de problemas. Esa es la gran tarea que hizo, entre otros, Adrián Paenza, que presentó la matemática de forma mucho más atractiva. Sí, un gran divulgador. Un gran divulgador. Matemática. Entonces, tenemos un problema, como vos decís, de fondo, de que nos orientamos mal. Le digo, hago una comparación con el tema CONICET, con el tema del ingreso a carreras de educación superior. Y el otro tema es que alguien que estudia ingeniería consigue trabajo en el sector privado fácilmente. Sí. Alguien que se dedica a la historia medieval le resulta un poco más difícil, salvo que sea profesor de la universidad, que es un papel muy importante. Digamos, si vamos a formar historiadores, alguien tiene que enseñar historia medieval, alguien tiene que ser especialista en Kant y demás. Vos alguna vez dijiste que, te estoy hablando hace, creo que no sé si fue en el gobierno de Cristina. Lo de los teólogos. No, el tema de los investigadores de historia medieval. Vos decías, bueno, no sé si hace falta ahora invertir en ese tipo de investigación. Claro, sí, bueno, yo a veces me pongo un poco de boca, porque de hecho me encanta la historia medieval. Pero digo, en función de qué la usamos esa información, toda información es potencialmente útil. Entonces, acabo de decir, si yo para una carrera de filosofía, de historia y demás, necesito especialistas en historia medieval, pero necesito un número X de expertos de historia medieval. Lo que no me parece éticamente aceptable es que las personas se postulen temas de trabajo o quieran hacer carreras en temas que están motivados por su exclusiva curiosidad, cuando la sociedad tiene demandas concretas. Entonces, si yo tengo un mecenas que me financia,
No tengo ningún problema. Si al mecenas le parece bien, estudio lo que sea, la historia de Leonardo. Ahora, Pero es el Estado. Si me paga el Estado y me paga esas familias, me parece que hay una deuda ética importante. Yo suelo contar, cuando yo empecé en la gestión siendo secretario de investigación de la Facultad de Ciencias Exactas. Y me puse a leer un poco cuáles eran otras universidades, un poco con esto de esta intriga. Digo, tenemos dos problemas, generación de divisas y de empleo, y esta facultad de Exactas genera 1 de cada 6 papers publicados en Argentina, 1 de cada 6 trabajos, pero no ha generado ningún puesto de trabajo. Claro. Cuando el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, es responsable de 1 de cada 15 puestos de trabajo de Estados Unidos. Y si uno suma el desarrollo económico que generó el MIT, ese era equivalente, ahora cambió, a una economía de un país asiático entero, digamos como Tailandia. Eso lo había generado el MIT. ¿Qué es lo que ocurre en los países que se desarrollaron? Usaron ese conocimiento para generar prosperidad. La palabra riqueza no le gusta al progresismo, digamos, pero prosperidad es algo más aceptable. Y ahí leí una encuesta que habían hecho en Canadá, que también tiene educación pública, y le preguntaban a la gente, iban por casa, y decían, señor, ¿usted paga los impuestos? Sí, pago impuestos. ¿Su hijo va a la escuela, a la universidad pública? No, lamentablemente no puede ir porque tiene que trabajar. ¿Y qué espera usted de graduado de esa universidad pública? Que genere un puesto de trabajo digno y bien remunerado para mi hijo que no pudo ir. Claro. Y esta es la esencia de la deuda ética que tiene todo graduado de la universidad pública. Porque en Chile, cruzamos la cordillera, era deuda financiera. Uno le debe al banco y se la va a exigir. Sí. En Estados Unidos, la deuda por crédito universitario supera las tarjetas de crédito. Ese es el valor que tiene la inversión que hace Estados Unidos, en definitiva. Uno la puede ver cuánto se invierte en educar a la gente. Bueno, acá es el Estado. Pero entonces el tema es, tiene que haber un compromiso ético del graduado de la universidad pública de ver cómo mejora la calidad de la sociedad. Tenemos que tener el Estado tiene que generar las herramientas, las políticas para relacionar esa investigación básica con la producción. Lo digo en este sentido. Tenemos excelentes investigadores, publican los mejores papers, que después terminan siendo materia prima para que se use en el exterior, para que se use en otras áreas, y nosotros que invertimos en el Estado, en esos investigadores que son buenos, invertimos para que generen esos papers y esas investigaciones, no le damos un enlace con la productividad, lo único que hacemos es financiar conocimiento para que se vaya afuera. Exactamente, esa es la demanda con la que empezamos en el año 2003 cuando empecé en la agencia. ¿Qué hicimos a lo largo de esos 16 años estuve en la gestión? Y hicimos experimentos, a ver cómo hacemos para acoplar efectivamente la generación de conocimiento con la generación de riqueza o de productividad. Y cómo introducimos este cambio cultural para que el investigador sienta que tiene que preocuparse por la suerte de aquel que le financió su carrera y sus experimentos cotidianos. Claro. Y hicimos 2 cosas que anduvieron muy bien. Una fue financiar creación de nuevas empresas de base tecnológica. O sea, una persona encontraba algo en el laboratorio, históricamente publicaba el trabajo, todo muy bien, bueno, empezaba con otra cosa. Dijimos, no, a ver, pará, si esto puede servir, te doy otro subsidio para empalmar con el anterior, para que veas si esta máquina de hacer café que vos creés que se puede hacer de esta manera, realmente funciona. ¿No? Y si funciona, te doy plata ahora para crear tu empresa, para que contrates gente, generes trabajo y, si es posible, exportes la máquina de hacer café. Eso no existía, ese financiamiento. Y creamos un programa que se llama Empretecno, financiado por el Banco Mundial, con varios millones de dólares. Lo evaluó y lo hizo evaluar externamente al Banco Mundial, una experta de Turquía que vino a ver qué habíamos hecho, y llegó a la conclusión de que no solo como capitalistas de riesgo, nosotros como ministerio, habíamos sido más eficientes que los fondos de capital de riesgo de Silicon Valley, porque a diferencia de lo que ocurre allá, que si la emprendedora es linda, le ponen la plata, acá le contábamos las costillas a ver qué había hecho, cada 3 meses veíamos si avanzaba y le hacíamos una asistencia técnica. Entonces, una tasa de éxito muy grande esas empresas. Pero además de eso, demostraron que en un periodo de 3 años, la ganancia para el Estado, para la sociedad en dólares, había sido del 45% en dólares. Entonces, está claro que cuando uno invierte bien, la sociedad entera se beneficia.
Y la otra cosa que hicimos es tratar de unir estos dos mundos, el mundo del investigador y el mundo del empresario, porque tienen mecanismos de recompensa y de supervivencia que no son compatibles. El empresario, ¿qué es lo que tiene que optimizar? La rentabilidad. Si no gana plata, se quiebra, tiene que despedir Pero a sus acá el empleados. sector privado invierte poco en investigación. Pero yo te estoy hablando de la lógica Sí. del investigador. ¿Por qué Sí. invierte poco? Porque hay riesgo. Dice, ¿por qué no voy a ¿por qué voy a invertir en investigación si yo estoy viendo si puedo pagar los impuestos? Hay un riesgo muy alto o sea, no es soplar y hacer botella. Yo puedo gastar millones de dólares y fallo. ¿Qué hago después? ¿Cómo le explico a la gente que le tengo que despedir? Porque la máquina de café que se me había ocurrido a mí y no funcionó, ¿viste? Así Claro. que lo lamento. No va a ser ese riesgo si no le damos un subsidio para que lo haga y compartimos el riesgo. Esos son aportes no reembolsables que ya había. Y la otra es, para el investigador, ¿cuál es la recompensa? Publicar un trabajo, porque si no publica, se cae de la carrera del investigador. O sea, no es fácil seguir siendo investigador del CONICET. Tiene que publicar al menos un trabajo en una revista internacional por año. Pero no todo lo que se publica sirve para un empresario pyme o para una empresa cualquiera nacional. Lo que hicimos es un nuevo sistema de financiamiento, que eran fondos sectoriales, y decimos, mira, vamos a poner mucha plata. Le vamos a dar hasta 7 millones de dólares, pero tiene que venir de la mano. Vos, Juan investigador, decime qué es lo que querés hacer de novedoso, mostrame que esto es posible, te vamos a dar plata para que llegues al prueba de concepto, y vos, José empresario, si te comprometés a que si esto funciona, vos ponés 25 millones de dólares, que es lo que hace falta poner la planta y salir al mercado. Y eso funcionó. Y, entre otras cosas, permitió que el país empezara a producir anticuerpos monoclonales, que es lo que te decía antes, para el tratamiento del cáncer. Y esa misma evaluación del Banco Mundial demostró que pusimos 7 millones de dólares para el proyecto y como fue exitoso, el Estado ahorró por menores costos de ese medicamento 7 millones de dólares por año. Estoy hablando de 8 años atrás o más, y empezó a exportar. Y se creó una empresa que fue MabScience, que es la que después se encargó de hacer el antígeno para la vacuna de AstraZeneca. Entonces, está claro que cuando uno pone plata, pero no en forma tonta, sino supervisada, de forma rigurosa, puede hacer uso de ese capital humano que tenemos, que es tanto más valioso que el litio, del cual todos hablan y que puede ser efímero y que no genera la misma riqueza en el país. Lino, en muchos países del mundo, la investigación en ciencia y tecnología no está totalmente centralizada en lo que sería aquí el CONICET o en un área del Estado. Está descentralizada porque está puesta hay mucho dinero en las universidades. Las universidades también investigan, digamos, a la altura quizás de lo que sería el CONICET. ¿Qué pasa en la Argentina con esa relación investigación-universidad? Mira, lo que pasó, volviendo al tema CONICET, es que como las universidades no podían crear nuevos cargos, Sí, tomaban un cargo con dedicación exclusiva, ¿no? sí. Y lo dividían en 4 como dedicaciones simples, y dice, bueno, el resto, como sos investigador, que te pague el CONICET la diferencia. Con lo cual, si uno mira lo que pasó desde el 2010 hasta el 2019, empezaron a decaer las dedicaciones exclusivas de la universidad y a subir los investigadores de CONICET que trabajaban en la universidad. Lo cual en la práctica era un recambio de quién pagaba la cuenta. Físicamente seguían trabajando en la universidad. En el mismo lugar, claro. pero si uno trabaja en la universidad, tiene un compromiso con la docencia, Sí. que si está en el CONICET es más difuso ese compromiso. Y uno tiende a pensar, bueno, acá lo que tengo que hacer es publicar papers, que no me molesten con la docencia de grado. Yo hice toda mi carrera como docente de grado, empecé a los 18 años en la facultad y me jubilé como profesor, no como ministro. Entonces, las universidades públicas hacen investigación. Las privadas recién ahora están haciendo, lo digo, ahora soy vicerrector de una universidad privada, la Universidad Maimonides, y hay grupos de investigación, la mayoría financiados por el CONICET, pero con una infraestructura que pone la universidad, les paga parte de las becas, se cofinancia. Las universidades privadas generalmente no tienen esa capacidad de inversión que tiene el Estado y siempre es una tarea conjunta. Pero es un fenómeno que está ocurriendo. Y la otra cosa que me parece muy rescatable, que para mí es tener la satisfacción de ver que lo que hicimos a lo largo de tanto tiempo da sus frutos. Te decía, en el año 2002, cuando creé la incubadora de empresas, había 3, 4 empresas de tecnología en toda Argentina que valían la pena. O sea, la idea de incubadora era medio ficticia. Hoy tenés 500 empresas
de tecnología. De hecho, uno de los fondos, el SF500, que es el fondo de Santa Fe, se propone financiar a 500 empresas nuevas, además de las que existen. Empresas que son de una altísima creatividad. Y hay una institución nueva que no había, que no la creamos nosotros, pero es privada, que son las aceleradoras, que es lo que reemplazó a la incubadora. Con la diferencia que capta inversores y supervisa a las empresas, le da toda la parte de asesoramiento económico y muchas de ellas lo que hacen es, si una empresa, sobre todo de biotecnología, es promisoria, los llevan a hacer una estadía en el Silicon Valley durante 6 meses para que se fogueen allá y generalmente vuelven acá con más capital, con inversiones que son millonarias en dólares. Y lo que ocurre es que esas incubadoras de Estados Unidos dicen, ¿qué pasa en Argentina que hay tantas buenas empresas? O sea, tenemos todavía esa calidad. Y ahí es donde se está creando trabajo y donde está creando el potencial del futuro. Porque estas empresas emplean gente, no solo científicos, un contador, un abogado, la personal de maestranza, tienen que comprar equipo, que muchas veces es de acá. Y todas tienen mercados internacionales. Ningún inversor pone plata en una empresa argentina si no tiene una sede también en Estados Unidos o en otro país. Lamentablemente no ponen la plata acá directamente, pero sabe que estamos competitivos en producir conocimiento y tiene que tener un mercado internacional. Si lo que vos haces acá, tenés que exportarlo al mundo. Claro, ahí empiezan a tallar otros problemas que son los problemas estructurales que tiene nuestra economía, la macroeconomía, la falta de insumos, de dólares, los problemas... Pero así todo, digamos, ahora es un momento crítico por estas limitaciones. La ciencia argentina ha pasado un momento... me devolvió una caja que estaba en mi instituto de investigación y ahora sí había un afiche que habíamos hecho, ya no sé en qué año, era cuando yo era gremialista, yo fui gremialista del CONICET por mucho tiempo, que decía que la ciencia argentina en peligro porque no hay financiamiento, había con un microscopio colgando de una soga que estaba cortando. Y yo trataba, digo, no pusimos la fecha, digo, claro, se ve que esto valía para siempre, porque esto era la constante, salvo un periodo que tuvimos desde 2003 al 2013, diría 14, que hubo casi un aumento de 10 veces en la producción científica, en el presupuesto, en el ingreso, que logramos aprovechar el periodo de bonanza que tuvo el país. Claro. Podíamos... No, yo no quise ser, digamos, mala onda, pero también es cierto que me encanta tu optimismo, pero también todo esto que estás contando, con mucho optimismo sobre las empresas, la posibilidad de desarrollarse, de tener mercados, hoy uno no lo ve en la economía, la verdad que no lo refleja por otros problemas ajenos. Pero está bueno, ahora vamos a ir a un breve corte, Lino, y seguimos hablando, pero me parece que está bueno resaltar lo que tenemos, digamos, y eso hay que potenciarlo, ¿no? Bien. Vamos a ir a un breve corte, Vamos a cortar. así nos hidratamos, 1 minuto y ya volvemos. Y seguimos en primer plano hablando con Lino Barañao, fue ministro de Ciencia y Tecnología durante 8 años, ¿no, Lino? En total. 12 de 12 ministro, años, 12 de 12 ministro años, y 4 de presidente de la agencia, 16 Claro, en total. 16 años en la En la gestión de... Bueno, venías del rubro, te tocó ser funcionario y te tengo que hacer esta pregunta. ¿Es difícil administrar un área que quizás el común de la gente no lo tiene muy en claro, pero no sé si lo está todavía, pero estaba muy corporativizada? Era una corporación el área de la investigación científica en la Argentina. Lo es en todo el mundo. Y es un problema que se estudia en sociología. Es lo que los americanos llaman un grupo de interés particular. Sí. Y yo me acuerdo que cuando pasé de gobierno de Cristina al de Macri, me invitaron a la Academia de Ciencias de Estados Unidos, porque venía Trump. O sea, a ver cómo había hecho para seguir. Para seguir. Y la otra cosa que les preocupaba era eso, que veían que la sociedad americana cada vez veía a los científicos como un grupo de interés particular y ya no les creía. O sea, si decían, hay cambio climático, no, esto lo hacen para defender su subsidio, y la vacuna, no, y lo cual es gravísimo, porque la comunidad científica es la única que tiene la posibilidad de hacer un análisis sobre bases reales que permite tomar decisiones informadas. Entonces, es un riesgo que no se puede correr. Un científico tiene que ser muy cauto cuando habla para no perder credibilidad.
Pero además existe esto, tiene esa conducta de élite académica que siempre tuvo en todos los países, ¿no? Somos los inteligentes, los que sabemos, y quieren salvaguardar sus privilegios y particularmente su libertad de investigación, la libertad académica, que para ellos es... yo me acuerdo cuando yo hacía gremialismo, fui 18 años presidente de la Asociación Personal CONICET. Había un investigador muy comprado que decía, y lo que pasa es que hacemos lo que nos gusta y encima nos pagan. Yo decía, doctor, por favor no repita eso, porque si no, no puedo hacer nada. A ver, Claro. ¿qué gremio dice eso? No, en realidad, gracias que nos pagan. Digo, eso lo que revela es la falta de compromiso. Uno tiene que decir, no, lo que yo hago es Eso se vio importante. mucho, lo hablamos recién fuera de cámara, se vio mucho en los 90. En los 90 cuando Caballo los mandó a lavar los platos. Obviamente, a ver. Digo, recordarás eso. Lo recuerdo porque yo lo sufría. Yo estaba cortando Bueno, la calle pero en ese momento. también era cierto que el prestigio de los investigadores no era el mejor tampoco en ese momento. No individual, no voy a caer en ninguno, pero en general no había una mirada del CONICET como algo Por eso son tan importantes potencialmente bueno. Por eso son tan importantes las señales arquitectónicas. Por eso yo me propuse hacer un polo científico-tecnológico. Sí. Y de repente eso, que haya un polo en Palermo, que vea que es el ministerio, que hay una parte que es del CONICET, pero hay una parte de investigación básica, y hay un museo de ciencias abierto a la gente, con un bar que puede entrar cualquiera, que todos se juntan. Ayudó a cambiar esa visión. La imagen, claro. ¿No? Y no era casual, o sea, era a propósito hacer ese edificio con esa simbología de juntar en un lugar las distintas funciones del sistema científico, pero abierto a la comunidad. Lograste ¿no? algo también con esa obra. Esto tiene que ver con tu gestión. Lograste que durante el gobierno de Cristina se hiciera una obra como la del Polo Tecnológico y no la manejara el Ministerio de Planificación de Julio De Vido. Sí. Digo, yo me acuerdo mucho de eso, porque era un ministerio todopoderoso. Bueno, vemos lo que está pasando ahora con la justicia, ¿no? Además. Pero esa obra lograste administrarla, que administrara tu propia gente, tu propio ministerio, sí, ¿no? sí. Y administramos, yo creo que en toda la gestión y en todos los organismos, casi... Lograste convencer a Cristina, digo, eso. Pocos le pueden... No, a Cristina se la convence fácil. Digo, yo tenía una muy buena relación con ella, muy pasional. Nosotros discutíamos, pero a los gritos. Digo, yo le hablaba encima a veces. Yo debo ser el único que lo oyó decirme, ¿me vas a dejar hablar a mí? Claro, nadie le decía eso. Porque yo no tenía ningún problema, yo no venía a hacer carrera política, entonces yo la respetaba, porque era Vos muy no querías ser inteligente. diputado. Yo no quería ser diputado, digo, claro. y de hecho, yo creo que la función del ministro no es solo aconsejar al presidente, sino desobedecerle si lo que está diciendo está mal. Y yo, de hecho, le desobedecí en una cosa fundamental que era la designación de la persona que se encargó del Banco Nacional de Datos Genéticos. Sí. Que ella le traía estiuso, carne podrida, de que quién era fulana. Yo sabía que no. Y ella me dijo, no, esa persona no. Yo hice un concurso internacional, la nombré, y cuando ella la ve en el diario, que salió, la criticaban en Clarín, me dice, Lino, ¿esa no es la que te dije que no? Digo, sí, pero vos me decías que no porque era gente de Clarín, mirá lo que dice Clarín. Claro. Entonces, tenía razón yo. Y ella, bueno, y lo aceptó. Y yo lo que veía es que si uno la convencía con argumentos, ella aceptaba ¿Y qué argumento eso. le llevaste cuando Macri te ofrece ser su ministro, continuar en la gestión? O sea, uno se imagina que lo has contado alguna vez esto, pero yo, por respeto a vos, no tenías por qué hacerlo. Hasta me da vergüenza preguntarte, ¿le pediste permiso, Cristina? Pues no tenías por qué pedirle permiso. Pero a lo mejor tenías, no sé, una deuda porque te nombró, te bancó tantos años en la gestión. Fue un poquito más maquiavélico. Uno aprende a ser un poquito más maquiavélico. Uno no puede ser frontal, uno tiene que mover las fichas previamente. Yo la verdad que no esperaba que me ofrecieran eso. De hecho, cuando vino Marcos Peña y me ofrece eso, yo tenía todas las cajas que... Para pedirme. Claro. Digo, no, yo te puedo organizar un curso. Digo, en lugar de gastar lo que estás gastando con la Singularity University, cientos de miles de dólares para educar a los científicos, te hago yo una con científicos argentinos que te sale mucho más barato. Dice, no, tengo otra oferta. Quiero que seas ministro. Digo, bueno... ¿Y cómo hacemos? Dice, no, Mauricio le va a preguntar. Después me llama de repente y dice, no, está muy mal la cosa, decile vos. Digo, bien. Entonces, me acuerdo que hablé con tenía un contacto Cristina ni siquiera le entregó con un empresario muy influyente que sabía que iba a permear esto. Digo, che, me parece que no estoy descartado. Él habló, yo sé que habló en su momento con Guado, con Cristina. O sea que el día anterior
tuvieron tiempo de no reaccionar así espontáneamente. Y a ver qué. Entonces la llamé, digo, mira, Cristina. Yo decía, es como decir, querida, conocí una chica, pero, pero no es nada serio. Mira, me llamaron, me ofrecieron ser ministro. ¿Qué hago? Digo que sí, que no, estoy un tiempo. Decime, bueno, hoy soy tu ministro, ¿no? Tengo el paso libre porque yo no iba a ser ministro con Scioli, no era yo el ministro, era Daniel Filmus. Y era Daniel Filmus. Pero digo, me corresponde éticamente porque soy tu ministro, te pregunto. Me acuerdo, me dice, ¿y si no sos vos, quién va a ser? Y no sé, digo, un radical correspondería. No, el radical no va a ser. No, sé vos. Pero yo sabía que ella ya sabía eso, que ya había aceptado eso. Me dice, pero tenés que pedir que no te pongan a nadie, que te den el presupuesto, pero seguí. Bueno, perfecto. Y nadie lo creía. Me acuerdo que tuvo que aclararlo ella en un acto que hicimos en ITEC, ante las cámaras. Yo le dije, autoricé a Lino para que siguiera. Pero después se enojó. No se enojó conmigo. ¿No? No hablamos después, pero no, después tuve muchas críticas del propio sector. O sea, del sector que me sigue considerando traidor. Porque en el sector científico hay muchos egos. Y cuando uno tiene un ego muy grande, no es capaz de pensar que alguien está dispuesto a sacrificar su ego, a pagar costos personales. Cristina había generado mucho fanatismo también, ¿no? Claro, pero lo que no entendían es que yo había invertido hasta ese momento 12 años en armar eso. Y yo sentía que había un riesgo serio de que eso se desarmara. Entonces, cualquiera que construye una casa o un canal o lo que sea, y le dice, bueno, mira, el nuevo director del nuevo dueño, por ahí no es santo de tu devoción, pero te dicen, si querés seguir, te dejamos. Y bueno, uno arriesga. ¿Y cómo te recibieron en Cambiemos en ese momento? Porque uno del PRO podría esperar que por supuesto no tenía inserción en el mundo académico, no la tenía porque es un partido de cuadros técnicos que vienen de Partido Nuevo, pero el radicalismo tiene una tradición universitaria centenaria, tenía también sus posiciones dentro de lo que era la investigación y la ciencia. ¿Cómo te recibieron ellos que a lo mejor tenían su candidato, ¿no? Para pelear? No, bueno, yo tomé 2 personas, o sea, me pusieron 2 secretarios, ¿no? Sí. Agustín Campero, que venía del radicalismo, Jorge Aguado, que venía del PRO. Y yo que venía del kirchnerismo. O sea, una administración que los tres... Y funcionamos como un violín, digamos. No se echó a nadie de la administración. O sea, toda la gente que había empezado conmigo 2 años antes siguió. Se integraron los grupos, distribuimos las áreas. Y obviamente sufrimos la consecuencia de la baja del presupuesto, pero las líneas, todas las líneas emblemáticas, Pampa Azul, la construcción del Cielo Más Infinito... Ya había tenido una baja en el último año. Desde 2013 venía bajando. 2013 empezó a bajar el presupuesto, sí. Desde el momento que hubo que empezar a importar petróleo, y esto, en la reunión de gabinete, que no había, en la reunión con ministros sabíamos que 10.000 millones de dólares por mes de pago de gas nos iba a pegar a todos. Había que sacarlo de algún lado. Nos iba a pegar a todos. Entonces, la economía argentina no crece desde el 2011. Todas las áreas se fueron ajustando. Bueno, este presupuesto que tenemos hoy de este actual gobierno, ahora nos metemos un poquito en la actualidad, tiene recortes inimaginables, digamos, en educación de minoridad, en áreas sensibles como salud. Venimos de una pandemia y bueno, hubo que hacer recortes, o el gobierno decidió hacer recortes en áreas sensibles para ajustarlo al gasto público. Bueno, las cosas no están saliendo bien. Pero ¿cómo ves ahora, en esta etapa? Ya está por terminar un nuevo periodo presidencial, ya hace 3 años y medio que dejaste vos la gestión. ¿Cómo ves la ciencia y la tecnología? ¿Pensás que las bases que vos dejaste después de tanto tiempo... No, mira, hay una cosa que lamentablemente se destruyó de forma irreversible. Entonces, se destruyó de forma irreversible. Te iba a decir que para mí era lo que más yo valoraba. Yo durante 16 años construí un grupo humano altamente coherente, donde privilegié las relaciones personales, el respeto a cada uno. Te digo, yo he echado 4 subsecretarios, muchos amigos míos, simplemente porque no se llevaban bien con la gente. Tenían problemas de relación. Bueno, mira, lamento, y siguen siendo amigos míos. Y siempre recuerdo una vez que en un acto había un chico que empezó como obedel, como ordenanza, y que estudió, cuando hicimos todo el edificio y todo el programa, le decía a su jefa, qué maravilla lo que hemos hecho. Y eso para mí es lo fundamental. Esa gente que logramos conservar durante todo el periodo de Cambiemos, cambió el gobierno y la gestión Salvarezza echó a todo el mundo que alguna vez me había saludado. Todo aquel sospechado de tener algo bien conmigo, con lo cual se desarticuló todo el equipo de gestión.
Y toda la experiencia laboral que ellos tenían en la gestión. Toda la cuestión de gente que había trabajado en proyectos internacionales, pero hasta hubo investigadores, bueno, eran de la CONEA, pero presentaron un proyecto para un centro de medicina nuclear en Bariloche, lo acusaron de traidor por haber presentado un proyecto de la administración de Cambiemos, y esa persona se fue a Alemania, uno de los investigadores más brillantes que tenemos en el país por el shock que le produjo esa persecución que hicieron en la actual gestión de la CONEA. Entonces, ese elenco humano, que es lo fundamental, no solo se desarmó, sino que ahora está balcanizado. O sea, vos lo que tenés son grupos que responden o a la cámpora, o al albertismo, o K, o lo que sea. Y sin la experiencia, digamos, porque está bien, ahora han adquirido algo de experiencia, pero si vos ves lo que ejecutaron del presupuesto, que fue un poco lo que determinó que le aceptaran la renuncia a Salvarezza, es que a mitad de año no habían ejecutado más del 30%, y sigue habiendo subejecución, porque no hay capacidad de gestión. Claro. Contrariamente a lo que nosotros hacíamos, que no solo gastábamos nuestro presupuesto y sobregirábamos para tener más presupuesto el año siguiente, porque algo de la inversión pública tenés que saber que si a vos te sobró plata un año, esa plata no la tenés el que viene. Claro, esto que decís es muy característico, y esto lo digo yo, no hace falta que me acompañe, en la gestión de Alberto Fernández. Hubo áreas en la gestión de Alberto Fernández a lo largo de todo este tiempo donde hubo presupuesto y la falta de gestión hizo que ese presupuesto Totalmente. no se utilizara. Yo no sabía que había pasado esto de manera tan grave en ciencia y tecnología. Pasó, me lo dijo Conrado Baroto, sí. Que ahora está retirado, el año pasado, no el anterior, por primera vez la CONADE, la Comisión de Actividades Especiales, devolvió plata al Estado. Pero es plata que es necesaria, hay un montón de cosas. Bueno, para pero hacer. No saben, si no la gastás, ejercicio vencido, se va y no la conservás para el año siguiente. Pero digo, y eso es falta de gestión. Mucho se habló que en estos años se ha loteado toda el área de ciencia y tecnología, con CONICET, ahí se metió la cámpora, se metieron agrupaciones del gobierno. Todo eso no influye en que estén... A ver, alguien me ha dicho a mí, algún investigador me ha dicho a mí, convirtieron el CONICET en una agencia de empleo. Yo no sé si están así, o si es una chicana, pero dice, comparado con lo que hicimos nosotros, con lo que tenemos nosotros, ahora convirtieron el CONICET en una agencia de empleo. Mira, bueno, la discusión que viene de atrás, el CONICET no puede incorporar 900 personas por año cuando hay 1.200 postulantes. Eso implica que no está seleccionando a nadie, entra todo el mundo. No pasa eso en ningún país del mundo. Hoy tenemos 900 becas. Creo que la última vez ingresos a carrera que están quedando vacías. El año pasado, por primera vez en la historia del CONICET, no hubo llamado a ingresos a carrera. Si yo hubiera hecho eso en algún año de gestión, me quemaban en el ministerio. Claro. ¿Alguien se enteró? ¿Alguien salió a la calle y decía, che, no hubo llamado a la carrera el año pasado? ¿Y por qué ocurre eso? No porque estén mejor los investigadores, porque tienen miedo. Porque lamentablemente hay persecución. La gente tiene miedo de hablar y puedo citar casos concretos. Entonces, eso es lo que duele, digamos, porque lamentablemente costó mucho, o mucha gente muy comprometida. Toda esta gente que sobrevivió o continuó en la gestión de Cambiemos, era gente que simpatizaba mucho con el kirchnerismo. ¿Y cuál era la lógica? Bueno, pasará un gobierno, Cambiemos, vendremos, decían mucho, aguantemos que vamos a... Cuando cambió el gobierno, los echaron. O sea, no era ni siquiera una cuestión ideológica, ¿no? Era necesito lugar. En el ministerio compartimentalizaron salas de reuniones para armar oficinas. Tomaron 300 personas, claro, más cuando durante todo este tiempo teníamos la misma dotación de gente altamente calificada. Y el CONICET no puede crecer indefinidamente, digamos. Yo lo venía diciendo durante toda mi gestión. El CONICET ya es más grande que el CONICET de Italia o de ¿Cuántas Francia. becas tenés que tener anualmente? Mira, el cálculo que había hecho la gestión del doctor Charrot en su momento para el CONICET era tenían que entrar 450 personas por año. Por año. ¿Por qué? Porque están dando el doble. Porque es un tercio de los postulantes, con lo cual te quedás con el 30% superior, claro, porque tenés que seleccionar, y eso hacía que cuando empiezan a jubilarse, que ya empezamos todos, el grueso empezamos a jubilarnos, se empalma, entonces todos los años tenés 450. Y esa es la lógica. Si vos incorporás más, saturás e impedís tarde o temprano que los jóvenes de las generaciones siguientes puedan entrar. Porque no hay vacantes, porque no hay lugar y porque no hay subsidio. Bueno, vos tenés que darle plata a la gente. Eso es todo lo contrario de lo que hablábamos al principio. Todo lo contrario de una expansión. Entonces, esa es una visión
que no es populista, es demagógica, digamos, no es populismo, si querés puede tener una faceta rescatable en cuanto a la preocupación por el otro y demás, y atender a las necesidades sociales. Esto es simplemente quedar bien con la propia comunidad, porque no estaban respondiendo a una demanda popular de que entren más sociólogos al CONICET. Es no quedar mal con la cúpula de los sociólogos que están dentro del organismo. Entonces... Lino, ojalá que en un futuro, no sé si desde la función pública o desde el asesoramiento, pero tengan en cuenta tu gestión, tu conocimiento, tu experiencia. Me parece que hace falta, ojalá. Y me dio mucho placer tenerte en el programa. No, ha sido un placer y me parece muy importante tener un espacio para poder contar esto que tiene que servir para la toma de decisiones a futuro, digamos. No es una... no estamos haciendo historia, simplemente. Buscamos eso, tener un espacio de reflexión, ¿no? Que es muy necesario. Y te agradezco mucho esta oportunidad. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos, nos reencontramos el lunes próximo, como siempre a las 23 horas, en esto que es En Primer Plano. Hasta la próxima.